Contexto de Espacio 4, con Gerardo Hernández. Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días, qué gusto saludarte. Me hace mucho gusto aquí en el auditorio, a Juan. Un gusto estar con ustedes, pues efectivamente corresponde el espacio de contextos. Y me quiero referir ahora al elefante que ocupa la sala de Coahuila desde hace 12 años, que se mueve y que en cada movimiento causa estropicios, que quiere seguir dejando de verse a pesar de su volumen, de su peso, de su estatura, y en lugar de buscar soluciones que resuelvan en parte este problema de invasión, se pretende ampliar la sala. Me refiero evidentemente a la deuda de Coahuila. En estos días recientes se han hecho nuevamente señalamientos acerca de los costos que puede tener este monumental pasivo que dejan tanto Humberto como Rubén Moreira y que pues ha causado tanto daño al Estado. Una declaración de Luis Arizpe Jiménez en días recientes en el sentido de que pues al ritmo que va la renegociación de la deuda podrían llegarse a pagar hasta 80,000 millones de pesos solamente de servicio de la deuda de intereses, mientras el capital se mantendría en 36,000, 38,000 millones de pesos aproximadamente. Cuando me refiero a que se pretende ampliar la sala en lugar de disminuir el tamaño del elefante que la invade, me refiero a que se quiere ganar más tiempo, es decir, se pretende ampliar el plazo de pago de esta deuda para darle al gobierno estatal algún margen de maniobra en recursos públicos para inversión, según se ha argumentado. Ayer en el Congreso local volvió a rechazarse un punto de acuerdo propuesto por el diputado Morena para que se investigue justamente este gran desfalco, esta gran deuda monumental que tiene Coahuila, y fue rechazada. Si vemos el contexto, nos daremos cuenta de que gran parte de los diputados del PRI, diputados locales del PRI, lo fueron también en el gobierno de Rubén Moreira y también desempeñaron algunas posiciones en la administración de Humberto Moreira. Es decir, el Congreso local, aun cuando el PRI no tiene mayoría, está dominado por una corriente moreirista que bloquea sistemáticamente cualquier hipertensión, cualquier intención de las oposiciones para que se investigue justamente la deuda, que a nadie ha dejado satisfecha las explicaciones acerca de su aplicación. Jactaba Humberto Moreira de que había transformado Coahuila en una especie de Nueva York mexicano, cuando vemos que en el Estado hay graves deficiencias en infraestructura, en salud pública sobre todo, y también en educación, cuando vemos maestros que protestan frente al Congreso en demandas de una ley de pensiones, de servicio médico, que los atiende efectivamente, y en lugar de esto hemos visto represión de las policías, la detención de algunos profesores incluso. Por otra parte, el sistema estatal en corrupción fue desde un principio una simulación. Se esperó el gobierno de Rubén Moreira hasta el final en los plazos constitucionales para armar un sistema anticorrupción a su medida. Se cuidaron de que los integrantes tanto del comité de selección en su mayor parte como en el propio sistema estatal de anticorrupción quedaran en puestos claves figuras que habían servido tanto en el gobierno de Humberto Moreira como en el de Rubén. En el comité de selección figuró incluso el actual secretario de Finanzas, José Blas Flores Dávila, indebidamente. Fue la presión de la Alianza Anticorrupción Coahuila la que lo fuerza a renunciar a esa posición, como también tendrá que renunciar Carmen Ruiz Esparza, colaboradora de ambos gobiernos, el de Humberto y el de Rubén Moreira. Justamente en este caso del sistema estatal de corrupción se ha visto en días recientes la imposición, porque no es otro el término que lo explique con puntualidad, de Jasia Pacheco en el sistema estatal anticorrupción. También ella fue colaboradora de los gobiernos de Humberto y de Rubén Moreira. Estamos viviendo en Coahuila entonces lo que vimos durante 2 sexenios
que es la simulación. Un sistema estatal anticorrupción, que de anticorrupción únicamente tiene el nombre. Este organismo funciona para brindarle protección justamente a los gobiernos anteriores, para blindar un tema delicado que es el de la deuda pública e impedir que se investigue tanto a Rubén Moreira como a Humberto en el tema de la deuda de las empresas fantasma. En este contexto se publicó hace unos días aquí en Saltillo una noticia por parte de Zócalo en el sentido de que se había detectado desvío de fondos en la Universidad Autónoma de Coahuila por 400 millones de pesos también a empresas fantasma durante la gestión del rector José Blas Flores, que es actualmente secretario de Finanzas. Y si hacemos una revisión somera, superficial incluso, veremos que la universidad, la rectoría y un grupo, el grupo que la ha dominado cada 3 y 6 años, pues representa una mina de oro. Aquí se publicó en Saltillo hace algunos meses una serie de propiedades del exrector Ochoa que construyó aquí en el municipio de Arteaga. De manera que este conjunto de elementos que he mencionado pues dan como resultado, nuevamente insisto, una intención muy clara desde finales del gobierno de Humberto Moreira y posteriormente el de Rubén Moreira de bloquear todo acceso a la información con respecto a la deuda pública. El único camino que está quedando transitable ahora, después de que se rechaza este punto de acuerdo para investigar la deuda ayer en el Congreso local, es que en el Congreso federal, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, se haga presión justamente para que se investigue esa deuda irregular y no únicamente los pasivos que heredan tanto Humberto como Rubén Moreira, sino también las empresas fantasma. Hemos visto cómo, insisto, en este caso de la Universidad Autónoma de Coahuila, pues ha sido utilizada desde el gobierno, incluso desde varios gobiernos, como un instrumento político y también como una especie de caja chica para recursos, desviar recursos. Esto de la investigación que realiza Zócalo, de esta presunta desviación de 400 millones, pues confirma justamente que la universidad debe entrar en un proceso de renovación, de modernización, también de depuración. En la campaña anterior para el gobierno de Coahuila, el único aspirante que puso énfasis en este tema fue Armando Guadiana Trina. Incluso ha propuesto en la Cámara de Senadores que se auditen a las universidades. Si nos remitimos a la investigación periodística sobre la estafa maestra, veremos también cómo desde el gobierno federal se triangulan recursos a través de distintas universidades públicas para canalizar recursos públicos por varios miles de millones de pesos a propósitos electorales y otros que se ignoran. De manera que en el caso de Coahuila, insisto, este sistema anticorrupción ha funcionado a la perfección según los propósitos para los cuales fue creada. Es decir, para encubrir a los gobiernos de Humberto y de Rubén Moreira y bloquear sistemáticamente cualquier intención de investigar esos pasivos por, insisto, que ya rondan los 38,000, 40,000 millones de pesos. La nueva titular del Sistema Estatal Anticorrupción, Jaiba Pacheco, también fue colaboradora de los gobiernos de Humberto y de Rubén Moreira, de manera que sigue resguardada esa información y siguen bloqueándose cualquier intento tanto de la ciudadanía como del Congreso para que se abran esos expedientes. Justificadamente la Alianza Anticorrupción Coahuila ha hecho un deslinde del sistema, puesto que estar allí todavía como parte del proceso avalaría un sistema estatal anticorrupción que, insisto, ha funcionado con fines políticos, pero ha sido un gran fraude en términos ciudadanos. No se ha investigado. Hace unos días se hizo una declaración por parte del fiscal anticorrupción de que habían recuperado alrededor de 600,000 pesos. Es decir, si esa fuera la realidad de Coahuila, seríamos uno de los estados más honestos, más honrados,
más eficientes de Coahuila. Declarar que se han recuperado 600,000 pesos en un estado donde se han desviado a empresas fantasmas miles de millones de pesos y donde se ignora todavía el destino de alrededor de 16 millones de pesos de deuda pública, pues confirma que este sistema se diseñó justamente para brindar protección a los dos gobiernos anteriores. Y lo que procede es que la sociedad sigue haciendo presión, los medios de comunicación igual, y el Congreso insista en que se investigue a este par de administraciones que, insisto, le han creado a Coahuila un gran perjuicio. A escala nacional, la deuda de los estados y los municipios ronda los 600,000 millones de pesos a escala nacional. Son cargas que se contrataron irresponsablemente por gran parte de los gobernadores, tanto del PRI, del PAN y del PRD. En este caso, en los próximos meses tendrá Morena 5 gubernaturas por lo menos, está pendiente la de Puebla, y un estado con graves problemas financieros también es Veracruz, que va a ser gobernado por Morena. Cabría la posibilidad de que se planteara en un futuro inmediato un rescate a estados y municipios con salvaguardias y con castigos. México ya tuvo salvamento de la banca con el FOBAPROA y se han rescatado también carreteras y otros sectores con cargo al erario federal, en algunos casos con abusos que representan un quebranto mayor para México. No sería descartable que se plantee en un futuro próximo, insisto, un rescate a los estados y los municipios, puesto que a este ritmo de endeudamiento, de incremento en las tasas de interés, quien va a sufrir las consecuencias van a ser los ciudadanos de Coahuila, que ya las afrontan, que ya las sufren en materia de salud, sobre todo con hospitales sin atención, sin medicamentos, con falta de infraestructura, algunos de ellos abandonados o semi-abandonados. Este salvamento de estados y municipios tendría que realizarse, si acaso se propone y se aprueba, con salvaguardias, es decir, imponer a los estados la obligatoriedad de que no se endeuden en determinado tiempo. Y también tendría que haber castigos a gobernadores irresponsables que endeudaron criminalmente a sus estados, como los casos de Coahuila con Humberto y con Rubén Moreira. Y también recuperar bienes de políticos que se han enriquecido obscenamente, justamente con recursos estatales, municipales y federales, y también con créditos que han sido aplicados irresponsablemente o han sido esfumados por políticos venales. Uh-huh. Pues muy interesante todo esto que nos dices, Gerardo, porque además pones el acento en varios temas que son fundamentales, ¿no? Bueno, ya conocemos información importante que habrá que deslindar hasta dónde es fidedigna y hasta dónde se puede sustentar para armar el caso, ¿no? Porque finalmente no solamente se requiere señalar, se necesita probar que todo eso es como dicen que fue, y será la instancia correspondiente quien lo deba de hacer. Pero ayer que platicábamos al respecto de las empresas fantasmas, y es un tema que nos ha venido ocupando, y es que conocemos la información, se hace pública a través de investigaciones periodísticas, que no necesariamente a través de la investigación de las instancias de los gobiernos o las autoridades, y luego ya pasan los días, hay escándalo, se señala, se dice, se torna, y luego se olvida, Gerardo. Desgraciadamente, ese es el proceso que hemos venido experimentando, por lo menos aquí en Coahuila. Sí, y tiene que ver con la pregunta que se plantea el día de hoy acerca del Estado de Derecho. En México, el déficit del Estado de Derecho coloca al país con una gran debilidad institucional. Las instituciones no están a la altura de la circunstancia del país. Este es un señalamiento que se hace incluso a escala internacional, la nula, en muchos casos, aplicación de la ley, el vacío de autoridad que se refleja no únicamente en temas de deuda pública, es la disfuncionalidad del entramado institucional para aplicar la Constitución y hacer cumplir las leyes. ¿Por qué? Porque el problema es de diseño. El diseño de la política mexicana, del sistema anticorrupción,
y de todas las instituciones en lo general corresponde a una intencionalidad política. En México, los delitos graves no son para los políticos, los delitos graves son para los ciudadanos, incluso para el obrero que está mal pagado, para el pequeño empresario, para el grande empresario. Los delitos de peculado, de enriquecimiento ilícito, de delincuencia organizada, no son graves según el Código Penal Federal vigente, porque protege a los políticos. Y eso le permite a casos como Javier Duarte ser condenado a 9 años con la posibilidad de que salga de prisión en 3, con una inmensa riqueza. Exacto. Uh-huh. Exacto, es que la justicia no es igual, o sea, hay una justicia que la verdad se porta de una manera con los que más tienen, con los poderosos, y de otra muy distinta con quienes menos tienen. Y si no, vamos a ver y a revisar todos los casos de la gente que está en este momento encarcelada, cuántos de ellos por robos mínimos tal vez, pero que finalmente no tienen nada que ver con las repercusiones de robar dinero público que está destinado, por ejemplo, a la salud, ¿sí? O dinero que está destinado a eficientar el servicio médico, ¿sí? O las carreteras. Entonces, esto es el cuestionamiento permanente que se hace. Bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto. Creo que se vale ser optimista, pero por otra parte, tener muy bien puestos los pies en la tierra de que probablemente no pase nada. Sí, hay que presionar, Marcela, tanto como sociedad, como medio de comunicación, como Congreso local, y no olvidar, justamente la apuesta de los políticos es a la mala memoria de los mexicanos, a que todo perdonamos, a que con todo nos conformamos, a que decimos no va a pasar nada. Tienen que pasar cosas en México, y por eso la sociedad, no únicamente de nuestro país, sino de Brasil, de Estados Unidos, de otras naciones, han votado por opciones políticas diferentes, puesto que la partidocracia tradicional no dio resultados, se protegió entre ellas, y esto es una altísima corrupción y un bajísimo nivel de aplicación de la justicia. No se aplica la justicia a los poderosos, como tú mencionas, y específicamente a los políticos. Muy bien. Pues Gerardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Nos dejas un punto de contacto? Y por supuesto, gerardo.espacio4@gmail.com. Muchas gracias, Gerardo. Hasta pronto. Gracias, por favor. Gracias. Gerardo Hernández, periodista, director de Espacio 4 en este contexto.